estamos recreando lo que sería una encomienda templaria in itinere. La ermita de San Polo, la iglesia de San Polo, que se cree que se empezó a construir sobre el 1270, aún no está acabada. Entonces nosotros, como encomienda templaria, estamos acogidos al lado de la encomienda hospitalaria de los Arcos de San Juan de Duero. Nuestra misión a este lado del Duero era proteger el camino y la entrada de Soria de salteadores, acoger a peregrinos que estaban haciendo el camino de Santiago castellano-aragonés y recibir a los mensajeros de nuestra orden. Las encomiendas estaban separadas por unos tramos muy cortos de terreno. La siguiente encomienda más cercana me parece que es la de San Bartolo en Ucero. Es una distancia que una encomienda como esta podría recoger y trasladarse en un solo día. Era muy importante la movilidad. A lo largo de toda Europa hay más de 3.000 encomiendas templarias, solo templarias. Con lo cual se pueden imaginar lo repartidas que estaban, y en cada encomienda podría haber en torno a unas 30 personas, de las cuales solo un 10% aproximadamente serían caballeros. El resto, cada caballero tenía sus sirvientes, tenían iniciados en la orden que les hacían tareas, pero solo un 10% aproximadamente eran caballeros. La Orden del Temple, que fue fundada en 1118 por Hugo de País y 9 caballeros en Jerusalén, era una orden muy pequeñita, solo tenían la misión en un principio de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, pero fue creciendo a medida que se fueron uniendo caballeros, tanto por defender a la cristiandad como por simplemente el hecho de servir a Dios, ya no tanto como en Tierra Santa como podían servir en cualquier encomienda. Cuando un caballero entraba en la orden, todas sus pertenencias pasaban a ella, de tal manera que fueron engrosando sus arcas hasta poder mantener un ejército constantemente en Tierra Santa a partir de lo que las encomiendas ganaban. Es decir, si una encomienda generaba trigo, ese trigo se podía vender y con ese oro se mantenía un ejército en Tierra Santa. Las órdenes militares, como la del Temple, eran la fuerza de choque más mortal y más preparada de la cristiandad. Eran los tanques o las fuerzas especiales de la cristiandad en Tierra Santa. Eran muy temidos, eran gente muy preparada, eran gente fanática, entre comillas, lo daban todo por Cristo, de tal manera que incluso para ellos era más importante tener la espada, la cota de malla y el caballo bien preparado que ellos mismos limpios. Esto defiende al Señor, y que yo vaya medianamente bien peinado o afeitado, no. Entonces, esta encomienda temporal consta de un pabellón que es donde dormiría el comendador. Al ser una orden monástica, es una orden que ha hecho voto de pobreza, con lo cual no tienen grandes lujos, de hecho eran un pecado, con lo cual va en contra de lo que sería su orden. Dormían en el suelo, en este caso con un colchón de lana o de paja, que era lo que más podía acceder un comendador. El resto de soldados, con una piel en el suelo, les bastaba. Cuando no tenían una ermita donde rezar, hacían un pequeño altar donde los caballeros hacían sus rezos diarios como cualquier monje, pues a las 3 de la mañana, a la nona, a la hora, etc. Comentarles que todo lo que ven es históricamente correcto. Nosotros nos basamos en tratados de la época, en ilustraciones de Biblias o de iglesias para recrear todo lo que estamos haciendo. Gracias a estas cosas nos ha llegado a nuestros tiempos cómo vivían, cómo comían, cómo combatían, qué llevaban, cómo rezaban las órdenes militares, en este caso de los templarios. Aquí tenemos un ejemplo. En estas tarjetas son dibujos originales de la Biblia Maciejowski o la Biblia del Cruzado, que data del siglo XIII, en el cual a los campesinos, como no sabían leer, se les explicaba la Biblia por dibujos, que era mucho más sencillo. Se pueden ver como lo mismo, cómo se vestían, cosas tan básicas como eran, por ejemplo, los calzoncillos medievales, los campamentos, las tiendas, las mesas, las sillas, los faroles, todo
gracias a estas cosas podemos reflejarlo. Pueden verlas tranquilamente.